Les saludo, hermanos, con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, esperando en el Señor que nuevamente podamos ser bendecidos por medio de la exposición de la palabra del Señor, para lo cual le invito por favor que pueda acompañarme en el Evangelio según Marcos, capítulo 11, versículos 12 al 14. El Evangelio según Marcos, capítulo 11, de los versículos 12 al 14, donde se nos habla sobre la maldición de la higuera estéril. Dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Oremos. Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado, nos acercamos nuevamente a ti, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos pueda guiar y orientar en esta oración, para que tu palabra, Señor, pueda tener lugar en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo pueda grabar estas palabras en los corazones de tu pueblo para la santificación de nuestras vidas. Y también que el Espíritu Santo pueda usar estas palabras para aquellos que aún no han sido regenerados, para que en ellos ocurra por medio de tu palabra el milagro de la salvación. Nos ponemos ante la palabra y te pedimos, Señor, que tú nos hables al corazón. Te pido, Señor, que nos puedas ayudar a mí en este momento para que pueda ser claro en la exposición de la palabra y pueda ser fiel al texto sagrado, y también a mis hermanos que están por escuchar esta palabra, que, como dijo el apóstol Pablo, tu palabra no está presa, que ella pueda ser como la lluvia, Señor, que cae sobre el campo y pueda producir fruto para tu gloria. En el nombre santo de Jesús. Amén. Tenemos ante nosotros en el día de hoy un pasaje que nos llama muchísimo la atención, donde Mateo y Marcos lo relatan, prácticamente hacen un relato bastante semejante sobre lo que ocurrió después que Jesús entró en Jerusalén. Estamos en la última semana de vida de nuestro Señor. Y corrigiendo lo que había dicho anteriormente, en el día domingo Jesús entró a Jerusalén sentado en un pollino, y allí manifestó que él era el Mesías y manifestó que era el rey de los judíos. Y allí hubo una gloriosa manifestación de la divinidad también de nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo, dice la palabra, que la multitud que estaba allí le cantaron, exaltaron su nombre, a pesar que eso muy pocos realmente entendían lo que había ocurrido allí. Después que Jesús entró en Jerusalén, él se dirigió al templo, dice la palabra, y allí observó el templo y lloró sobre Jerusalén. Después, nos dice Marcos, después de haber entrado en el templo, el Señor, como ya era tarde, como ya anochecía, el Señor se fue con sus discípulos a Betania. Probablemente quedaba en las cercanías,
queda a las cercanías de Jerusalén. Y allí pasaron la noche. Y de ahí nos trasladamos al versículo 14 cuando dice al día siguiente. Aquí sí estamos en un día lunes. En el día viernes próximo, el Señor ha de ser crucificado. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, donde habían pasado la noche, se dirigió nuevamente a Jerusalén. Y dice el texto que el Señor tuvo hambre. Y ocurrió algo allí que también causó bastante admiración en los discípulos. Él vio a una higuera que estaba allí a la orilla del camino y fue a ver si esta higuera tenía hojas, tenía bastantes hojas. Y el Señor fue a ver si hallaba allí en ella algún tipo de si encontraba en ella algún tipo de fruto. Pero no halló ningún fruto, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces el Señor, al entrar triunfalmente en Jerusalén en el día domingo, se fueron a Betania, durmieron, volvieron al otro día temprano, el día lunes, y se depararon entonces con esta higuera. Y lo primero que nosotros vemos aquí, que vamos a dividir nuestro texto en 3 puntos. El primero de ellos es que Jesús vio una higuera. Y esta higuera tenía algunas características que las demás higueras no tenían. Esta higuera tenía hojas, pero no tenía frutos. No tenía brevas, no tenía higos. Y es interesante este fenómeno porque el Señor puso la mirada en este árbol, en esta higuera, que era una de los árboles más comunes en Israel. Tanto la vid como la higuera son árboles o son frutos bastante conocidos en esa región. Usted debe recordar cuando el profeta Habacuc en su último capítulo dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Cita ahí la higuera y la vid. El Señor Jesús, cuando tuvo su primera conversación con Natanael, Natanael le dijo: ¿dónde me viste? Y el Señor le dijo: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. La higuera, entonces, las higueras allí eran muy comunes, bastante comunes en aquella región. Y hacia el final de marzo había en Israel un tipo de higueras que producen lo que nosotros conocemos como brevas comestibles, que los árabes llaman tach, le llaman tach. Entonces, esta higuera estaba llena de hojas, lo que daba a entender que si tenía hojas, luego tendría higos o brevas. Primero, en marzo, abril, empezaban a brotar las higueras y lo primero que ellas daban era lo que era conocido como brevas, que esto ocurría más o menos en el mes de marzo, abril, para mayo. Y más adelante, en el mes de agosto a octubre, daban su segunda cosecha. La primera cosecha era más o menos en abril, mayo aproximadamente. Y la otra, y ahí daban brevas. En la segunda cosecha daban higos, que la diferencia entre la breva y el higo es que la breva es mayor. Es lo mismo, pero es mayor. Y no es tan dulce como el higo. El higo es menor y es muy dulce. Entonces, a principio de la primera cosecha, aparecían entonces las higueras, empezaban a brotar, daban brevas. Pero cuando daban brevas, siempre estas venían acompañadas por hojas. O sea,
si en una higuera habían hojas, es porque se suponía que habían higos. Por eso que Jesús no se dirige a las demás higueras, porque las demás higueras no tenían hojas. El Señor se dirigió a ella porque esta higuera tenía hojas. Y si tenía hojas, era de suponerse que tenía higos, que tenía frutos. William Hendrickson dice que la hoja de la higuera y el fruto salen simultáneamente. Por esta razón Jesús fue a buscar frutos, porque él vio hojas verdes que daban una señal de que allí había un fruto en ella. Las demás higueras no tenían esto. Por eso cuando dice el texto, él viendo de lejos una higuera que tenía hojas, o sea, no era una higuera muy pequeña, pero que a cierta distancia era notoria, muy notoria. Y por ser notoria, entonces el Señor se dirigió allá, movido por el hambre que él tenía, que él sentía en ese momento, y no encontró en este árbol ninguna higuera. Ahora, cuando una higuera tenía muchas hojas, pero ella no tenía ningún fruto, eso era una indicación que esa higuera, por lo menos durante ese año, iba a ser estéril. Cuando una higuera era plantada, se demoraban 3 años, más o menos, para que diera su primera cosecha. Y después daba una cosecha a principio y después a fin de año. Pero si, y la señal eran las hojas verdes, pero si habían hojas verdes, si no había fruto, lo más probable era una indicación de que esa planta iba a ser estéril durante todo ese año. No solo nosotros vemos aquí la palabra que solo esta planta va a llamar la atención de nuestro Señor por su apariencia. Lo que nos llama la atención entonces que ¿por qué llamó la atención de nuestro Señor esta higuera? Por su apariencia. Su apariencia era diferente de las demás. Las demás no tenían hojas verdes, no tenían higos, eso era claro, pero esta tenía hojas. Si tenía hojas, debía tener alguna especie de fruto. Bien, más adelante veremos que el Señor pronunció una declaración durísima contra esta higuera, durísima. Esto entonces debe hacernos pensar, una higuera con muchas hojas, pero sin fruto. Entonces nosotros debemos interpretar esto de qué forma, de qué manera. ¿Esto ocurrió? ¿Fue un hecho puntual? ¿Y nada más? ¿O, como dicen muchos escritores, entre ellos William Hendrickson, o esta parábola es una especie de esta higuera es una especie de una parábola escénica? Lo que tenemos aquí es una parábola, porque siempre la higuera en Israel, siempre ella era una señal de la bendición. La uva y el higo, una bendición de Dios. La leche, una bendición de Dios. Israel estaba lleno de estos árboles. Habían muchos árboles. Y siempre la higuera estaba asociada, por ejemplo, nosotros vemos en el capítulo 8 de Jeremías, versículo 13, cuando el Señor compara a Israel con una higuera. También lo hace más adelante en el capítulo 24 del libro de Jeremías. Se le compara a Israel con una higuera. Y la higuera es una representación de Israel, del pueblo escogido de Dios. Casi todos los intérpretes serios de las Escrituras dicen que esta higuera es una representación clásica del pueblo de Israel. Es lo que vemos en Jeremías, capítulo 13
Y también vemos en el libro de Lucas, capítulo 13, de los versículos 6 al 9, cuando se dice, ahí el Señor cuenta una parábola sobre la higuera estéril. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Es interesante que dice que vengo hace 3 años a buscar fruto y no lo encuentro en esta higuera. ¿Y cuántos años duró el ministerio de nuestro Señor? 3 años. Entonces respondiendo le dijo el Señor: déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. La higuera entonces es una clara representación del pueblo de Israel, que como una higuera fue colocada para ser una bendición para los demás, pero que igual que esta higuera tenía una apariencia muy bonita, muy hermosa, pero sin embargo no habían los frutos que Dios esperaba en ella. Sin embargo, debemos también reconocer, amados hermanos, que esta higuera no representa solamente a la nación de Israel, un pueblo rebelde, incrédulo, que a pesar que tenía muchas bendiciones de parte de Dios, ellos nunca, durante la gran manifestación de nuestro Señor Jesucristo, nunca mostraron arrepentimiento, nunca mostraron como pueblo, como nación, mostraron fe en el Mesías. De tal forma que esta higuera nos muestra el estado espiritual en el cual se encontraba Israel en aquellos días. Sin embargo, debemos reconocer que las implicaciones y las aplicaciones de esta higuera van mucho más allá del pueblo de Israel, porque esta higuera también tiene que ver con nosotros. No solamente representa a Israel, sino también que representa a todo tipo de persona que profesa la fe en el Señor Jesucristo, en el Evangelio de nuestro Dios y Padre Celestial, pero que esa confesión no va acompañada con frutos verdaderos de aquellos que Dios espera. Esta parábola entonces esta higuera es una parábola escenificada. Todo aquel que dice creer en Dios, pero que no da fruto, corre el mismo riesgo, el mismo peligro que llevó aquella higuera, que prácticamente fue destruida por nuestro Señor. Ahora, ¿por qué esta higuera representa a Israel? ¿Y por qué esta higuera representa a aquellos que profesan la fe en Dios, que son muchos, pero que no va acompañada esta fe, esta confesión, esta profesión de fe, no va acompañada de frutos? ¿Por qué? Por las siguientes razones. Esta higuera tenía una apariencia saludable. Por eso es que el Señor fue allá para buscar frutos. Tenía apenas una apariencia saludable, pero en ella solamente habían hojas, y nadie va a comer hojas. Israel, de la misma forma, no daba frutos dignos de arrepentimiento, como lo mandaba o lo demandaba Juan el Bautista, cuando dijo en Mateo capítulo 3, versículos del 8 al 10, haced pues o dad frutos dignos de arrepentimiento. Porque si no dan frutos dignos de arrepentimiento, el hacha ya está puesta a la raíz. Y todo árbol que no da buen fruto será cortado y será lanzado
en el fuego. Claramente lo dijo Juan el Bautista en su mensaje: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Fue lo que claramente Juan el Bautista demandaba de Israel. Israel no había dado frutos, siendo el pueblo escogido de Dios, no habían dado frutos dignos de arrepentimiento. Por eso que Juan el Bautista los confronta con una predicación bastante agresiva para que ellos den frutos dignos de arrepentimiento. Israel tenía apariencia nada más, pero no tenía frutos. J.C. Ryle, cuando comenta este texto, nos dice de una forma muy apropiada que Israel, las hojas que tenía aquella higuera era el formalismo religioso de los judíos. Las hojas, dice Ryle, de esta higuera eran el activismo religioso de Israel. Tenían celo por el templo. Celebraban la Pascua, incluso durante esa semana. Guardaban la letra de la ley, guardaban el sábado. Todo tenía una hermosa apariencia. El templo era un lujo, semejante a las hojas de aquella higuera. Pero no tenían ningún fruto que agradara a Dios. El pastor Hernández Díaz dice así: Israel en aquellos días tenía pompa. Israel tenía ritos. Israel tenía sacerdotes. Israel realizaba sacrificios a Dios. Sin embargo, no tenían arrepentimiento y tampoco tenían fe en el Señor Jesucristo. Es más, ellos están en esta semana preocupados, por un lado, de celebrar la Pascua, de hacer y presentar sacrificios a Dios en el templo. Pero los cabecillas, los principales sacerdotes, los escribas, los religiosos, los doctores de la ley, tienen reuniones secretas para darle muerte al Hijo de Dios. No había en ellos fruto, a pesar que exteriormente ellos estaban llenos de sacrificios, de adornos y de cosas que considero yo que el pueblo los tenía como una de las cosas maravillosas y gloriosas que habían en Israel. Así también, de esta forma de apariencia que tenía Israel, no se aplica solamente a ellos. Esto va más allá. También se aplica a nosotros, a muchos de nosotros. Por ejemplo, muchos están en una iglesia, muchos conocen la teología, muchos tienen compañías y amigos correctos, una familia correcta, tienen una apariencia prácticamente perfecta, intachable. Sin embargo, no hay frutos en ellos dignos de arrepentimiento. Cualquiera que los ve por fuera podrían decir: pero qué linda es esta higuera, qué linda es esta vida, qué linda es esta persona. Esta higuera debe dar unos frutos increíbles, ¿no? Pero Jesús no se ilude. Él vino y observó de cerca, con su mano, buscó frutos y no los encontró. Siendo Él el Dios omnipotente y conocedor de todas las cosas, Él quiso darle una aplicación muy práctica, muy práctica. No, yo voy a examinar de cerca
si realmente esta higuera tiene o no tiene frutos. Israel, por fuera, lleno de ritos, como una higuera. Por dentro, era como un sepulcro blanqueado. Y el Señor lo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 15, el Señor dijo, este pueblo me honra, pero este pueblo me honra de labios. Lo mismo que había dicho el profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El problema de este pueblo está en el corazón, y no solamente de Israel, sino de todos aquellos que profesan la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero no se pueden ver frutos dignos de arrepentimiento. Usted podría estarme preguntando o estarse preguntando, pero ¿cuáles serían esos frutos? Estamos hablando de arrepentimiento, estamos hablando de fe verdadera. Por ejemplo, si el Señor Jesucristo, si nosotros estuviéramos a la orilla del camino, donde estaba esta higuera, y esta higuera fuésemos nosotros, y si el Señor pasase por allí y se acercase a nosotros, y Él nos observara e indagara nuestra vida, podríamos entonces preguntar, ¿el Señor encontraría en nosotros arrepentimiento verdadero? ¿El Señor encontraría en nosotros una fe genuina? ¿El Señor Jesucristo encontraría en nuestra higuera o en nosotros un profundo amor por Dios? ¿Encontraría el Señor Jesucristo al buscar en nuestro corazón un verdadero fervor por la oración? ¿Encontraría el Señor en nosotros una verdadera adoración? ¿Encontraría Jesús en nosotros lo que Él busca y anhela? Un corazón quebrantado y humilde. ¿Encontraría el Señor en nosotros hambre y sed de Dios? ¿Encontraría Jesús en nosotros niveles aceptables de santidad? ¿Encontraría en nosotros el Señor fidelidad a Él? ¿Encontraría en nosotros deleite en la ley de Dios? ¿Encontraría el Señor Jesucristo en nosotros gemidos, como de aquellos gemidos que daba el apóstol Pablo cuando dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Eso el Señor lo encontraría en nosotros? ¿Lo encontraría en aquellos que profesan el Evangelio? ¿Lo encontrarían en aquellos que frecuentan los lugares de adoración pública? Si este problema de la higuera estéril, que estaba con un follaje maravilloso, lleno de hojas verdes, pero sin fruto verdadero, no es solamente de Israel. Esto es a través de la historia de la iglesia. Y realmente nosotros debemos preocuparnos si realmente nosotros somos verdaderos cristianos y dando fruto verdadero que exige la palabra de Dios, o si realmente el Evangelio lo tenemos en nuestra parte exterior solamente, en nuestros labios. Hablamos como cristianos, nos vestimos como cristianos, pero nuestro corazón está lejos de las cosas que le agradan a Dios. La apariencia puede engañar a los hombres. La apariencia puede engañar a los líderes, puede engañar al pastor. Mas Dios jamás será engañado. Dios no se deja engañar jamás. Por eso que nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos si realmente nosotros estamos en el buen camino, si nosotros estamos andando por el verdadero camino, si nuestro corazón fue realmente quebrantado, santificado, convertido, si la cosa que nosotros más anhelamos en esta vida es vivir en la presencia de Dios. O no vaya a ser que en esta pandemia usted haya utilizado esta pandemia como una licencia para darle rienda suelta
a sus anhelos y caprichos personales. Total, nadie me ve. Y yo me siento en un computador y ahí vuelo y hago lo que quiero. Dios busca frutos verdaderos. Es esto lo que interesa. Esto es lo importante. Que nosotros demos fruto. Y que no seamos como aquellos judíos que a pesar que tenían ritos, tenían templo, tenían dinero, tenían todo, pero no tenían lo principal, que era un corazón quebrantado, un corazón convertido, un corazón transformado. En tercer lugar, nosotros vemos aquí una dura condenación de parte de nuestro Señor hacia esta higuera. Tenemos una condenación dolorosa y bastante dura. Cuando Jesús vio a la higuera que no tenía fruto, Jesús le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y después el Señor pasó al templo y purificó el templo, que es lo que queremos considerar la próxima semana. Y cuando los discípulos volvieron a pasar por allí, se dieron cuenta que la higuera estaba completamente seca, de raíz, porque el Señor anunció una condenación dolorosa. Esta higuera es una representación de Israel, es una representación de alguien que tiene una vida religiosa, pero sin frutos que agradan realmente a Dios. El Evangelio, según Marcos, relata 18 milagros. La maldición de la higuera es el último de ellos. Este es un milagro a diferencia de los demás y con excepción de la destrucción que ocurrió con los cerdos cuando el Señor le dio la libertad al endemoniado de Gadara y murieron aquellos 2000 cerdos ahogados. Este milagro es totalmente destructivo. En los demás el Señor resucitó, el Señor multiplicó los panes y los peces, el Señor dio vista a los ciegos, el Señor resucitó muertos. Pero este milagro es considerado como un milagro negativo o destructivo. ¿No pudo el Señor, alguien podría preguntar, no pudo el Señor haber hecho un milagro, en este caso contrario, para que esta higuera diese frutos? Y si la higuera realmente era estéril, lo dejase de ser y fuese fértil. ¿Qué pasa? Que el Señor tenía en vista a Israel. En aquella higuera estaba Israel, la nación. En aquella higuera están aquellos que profesan la fe en Dios, pero el corazón está completamente endurecido por el pecado. Este fue el único milagro destructivo de nuestro Señor. Israel como nación, a partir de allí, nunca más tuvo una conversión nacional. El reino, como lo dice Mateo, el reino les fue quitado y le fue dado a los gentiles. Allí Jesús condenó a Israel con la máxima de las condenas. Jesús condenó a Israel para que Israel permaneciera como estaba, indiferente para con las cosas de Dios. No puede ser algo más trágico que esto. No puede haber algo más terrible que esto. Que Dios tome la determinación de dejar a una persona que esté o que permanezca como está. Porque lo que se espera es que pueda haber un cambio para bien, arrepentimiento, perdón de pecados. Pero el Señor, al maldecir la higuera allí en las afueras de Jerusalén, el Señor tomó la firme determinación de dejar a Israel como estaba.
indiferente con las cosas de Dios. Tan indiferente que después el juicio de Dios vino sobre ellos. En el año 70, el comandante Tito, hijo del emperador, invadió a Jerusalén, la cercó durante 5 o 6 meses. Nadie entra, nadie sale. Y destruyó completamente la ciudad. Y mató a todos los judíos que estaban allí, escapando solo algunos que se rindieron. Dice Josefo que cuando Tito y los romanos entraron por la parte norte, después de haber destruido parte de los muros, las murallas de Jerusalén, con los arietes, que son aquellos árboles que le daban y golpeaban, y cuando entraron en Jerusalén, habían centenas de millares de ancianos muertos de hambre en las calles de Jerusalén. ¿Cómo es posible que un pueblo elegido, un pueblo santo, se haya alejado tanto de Dios, a tal punto de que haya atraído la ira de Dios? Es el poder del pecado, el poder de la incredulidad. Es el resultado de darle las espaldas a Dios. Es el resultado de llevar a Dios en los labios. Es el resultado de llevar a Dios en la boca, pero no en el corazón. Quisiera terminar con algunas aplicaciones prácticas. J.C. Ryle comenta de una forma práctica este texto y nos dice así: estando seca y marchita esta higuera, ella sigue hablando a las conciencias de todos aquellos que profesan ser cristianos. Esta higuera sin frutos, esta higuera seca, que fue examinada por el ojo clínico del Señor. Esta higuera, dice Ryle, sigue hablando a las conciencias de todos los que profesan ser cristianos. Si es que realmente estamos dando fruto verdadero, si realmente estamos andando en el camino o no, con pandemia, sin pandemia, con iglesia, con cultos públicos o no. Y supongamos que esta pandemia, por la providencia de Dios, se extienda por 2 años más. Por 2 años más. ¿Qué pasaría con algunos? Muchos ya rompieron con el Evangelio. Y la pandemia dejó en evidencia que Dios estaba solamente en los labios de muchos. Sin embargo, en otros se ha podido ver un verdadero fruto de arrepentimiento, incluso sin siquiera congregarse en una iglesia. Esta higuera nos sigue hablando a la conciencia de todos nosotros, para que aquellos que están en el buen camino y han dado frutos de arrepentimiento todos los días delante de Dios, sigan por ese camino de paz, de gracia, de bendición. Pero aquellos que se han desviado del camino, que no dan frutos y que todo es una mera apariencia, es una advertencia terrible. Ryle nuevamente sigue comentando. Él dice: que debemos recordar que el bautismo, ser miembro de una iglesia, participar de la cena del Señor y hacer un uso diligente de las formas externas del cristianismo
no son suficientes para salvar nuestras almas. Esas obras son como las hojas de Adán y Eva. No sirven para nada. No sirven para nada. Algunas personas, cuando les preguntan, ¿usted está bien? ¿Usted está en comunión con Dios? ¿Usted tiene intimidad con Dios? ¿Usted está andando en la verdad? ¿Usted ama a Dios sobre todas las cosas? ¿Dios es todo para ti? ¿Tú realmente tienes hambre y sed de Dios? ¿Es Dios tu deleite, tu gozo, tu paz? ¿Es lo que más anhelas? Tú eres de aquel tipo de persona que llora por las noches, gime, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, por esta lucha contra el pecado. ¿O tú piensas que porque tú eres bautizado todo está bien? ¿O tú piensas porque perteneces a una iglesia de sana doctrina todo está bien contigo? ¿O tú crees porque estás casado con una mujer cristiana todo está bien contigo? ¿O que si tú a veces participas de la cena, todo eso da a entender que tú estás realmente en comunión con Dios? No lo es. No lo es. Y las personas que son indiferentes con Dios, lo serán con las cosas de Dios. Y estas personas están en peligro. Estas personas están en peligro. Si nosotros hablamos con ellas, Dios, solo en la boca. Solo en la boca. Pero no en el corazón. Y el Evangelio básicamente es una religión del corazón. No del formalismo, no de la religión externa, sino interna. Nuestra relación con Dios, nuestro caminar con Dios en Cristo Jesús. No confíes tú porque eres miembro de una iglesia o de cualquier iglesia, o que tú fuiste educado en la fe cristiana, todo estará bien contigo. Dios quiere frutos. Eso es lo que importa, los frutos. Corazón quebrantado, corazón arrepentido, una lucha permanente contra el pecado, una búsqueda incesante por la santidad, una vida de oración consagrada a Dios, hambre y sed por Dios, hambre y sed por Dios, es lo que más importa. Es lo que Dios busca en usted y en mi vida, para que nosotros no seamos semejantes como esta higuera. La tercera aplicación. Aquí hay una dura advertencia para aquellos que no dan fruto. No es sabio entonces venir a Cristo y no dar fruto. La condenación para estas personas es irreversible. Tú no puedes jugar con Dios. No puedes. Debes entregarlo todo por Él. Todo a Él. Tu vida, tu corazón, tu alma. La ley ya lo decía. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón, con todas tus fuerzas. Con todo lo que tengas, ama a Dios. Y Dios siempre condenó la religión exterior de apariencias, meras apariencias. Dios busca adoradores con lupa, que lo adoren en espíritu y en verdad. Los religiosos, los profesos, los que solamente lo hacen
por un rito, por sacarse un peso de conciencia. El mundo está lleno. El mundo está lleno. Hasta el propio Satanás cree en Dios. Pero Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Como dice el autor a los Hebreos, labios que confiesen su nombre. Fruto de labios que confiesen su nombre. Y yo te llamo hoy para que tú te rindas a Cristo. Tú te bajes del muro y te consagres una vez por todas a Dios. Porque ese cristianismo que tú estás viviendo no te llevará a la gloria. Ese cristianismo que tú tienes te va a condenar. Tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que tener una experiencia con Dios. Dios tiene que ser una prioridad en tu vida. Y en aquellos que profesan el Evangelio, es una dura exhortación para que nos examinemos a nosotros mismos cada día y podamos ver si andamos verdaderamente en la luz. Hoy terminamos, pero en 2 semanas más volveremos a esta higuera que cuando los discípulos volvieron estaba seca, hasta las raíces se secaron. Las palabras de Jesús fueron verdaderas. Que Dios nos ayude para que jamás vivamos de apariencias, solo de labios. Nuestro corazón esté lejos de Dios, sino que Dios sea nuestro todo. Y si hemos vivido de apariencias, hoy es el día del arrepentimiento, porque si no, el hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no da fruto será cortado y lanzado al fuego. Que el Señor nos bendiga. Padre, en tu nombre, hemos expuesto esta palabra. Te ruego, Señor, que pueda producir fruto, vida en nosotros, cambios. Que si nos estamos alejando y enfriando, estamos corriendo peligro. Tráenos de vuelta a ti, Señor, y conviértenos verdaderamente, para que seamos un árbol que dé frutos para la gloria de tu nombre. Que tu palabra pueda producir resultados en nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero recordarles, hermanos, que en unas pocas horas más los hermanos, la hermana Jordana y el hermano Lucas estarán enseñando la palabra de Dios a los niños de nuestra iglesia. Lleve a sus hijos para que aprendan a conocer a Dios. Y también les recuerdo que nuestra iglesia Bautista Reformada en Coronel, Concepción y San Carlos, nosotros nos financiamos solamente con los recursos que la palabra de Dios nos enseña, en este caso los diezmos y las ofrendas. Si usted también es un verdadero creyente convertido, no se niegue a esta bendición de participar de la obra de Dios. Es importante para poder llevar el Evangelio a aquellos que lo necesitan. Entonces, en Coronel, los que se congregan en Coronel, podemos enviar nuestros diezmos y ofrendas a nuestra hermana Karen Urrutia, en Concepción a nuestra hermana Marisa, y también en San Carlos a nuestra hermana María José, para que Dios en todo sea glorificado. Amén.